La semana pasada fue el inicio o la inauguración de las Olimpiadas de París 2024. Y es curioso porque en esa ceremonia, eh, que fue el viernes pasado, se hizo una parodia del cuadro de la Santa Cena pintado por Leonardo da Vinci entre los años 1495 a 1498. En esa parodia, cada una de las personas que estaban representando ese cuadro eran personas homosexuales, lesbianas, identificadas con la ideología de género. Eso causó un tremendo revuelo, un- una tremenda crítica por parte de los cristianos, porque decían de que cómo era posible que hicieran algo como lo es la Santa Cena, una parodia, para poder promover esa ideología de Satanás. Posteriormente ellos dijeron de que no se referían a la cena, sino más bien a otra, pero a otro cuadro, pero el daño estaba hecho. Y causó indignación el ver eso. Y es curioso porque de igual forma Pablo se había indignado al ver cómo los corintios celebraban la mesa o la cena del Señor, al ver cómo algo tan precioso, como algo tan hermoso, ellos lo habían hecho a un lado del verdadero significado y habían hecho a un lado que era lo que conllevaba la cena del Señor como pueblo de Cristo. Si bien es cierto, amados hermanos, nosotros hemos estudiado la, la semana pasada acerca de cuál era el problema que existía en la iglesia de Corinto, que habían divisiones, que las personas adineradas estaban menospreciando a las personas pobres y que ellos se daban grandes banquetes con glotonería, con borracheras, y después, mientras sus hermanos en Cristo tenían hambre, ellos hacían en exceso lo demás y celebraban la cena del Señor posteriormente a eso. Así que, hermanos, la pregunta que tengo yo para ustedes en esta mañana es una sola y que pretendo responder en el transcurso de este sermón, y es: ¿qué significa para ti la cena del Señor? ¿Qué significa para ti la cena del Señor? ¿Y por qué es tan importante que nosotros como su iglesia la celebremos continuamente? Mire cómo inicia en el versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. La importancia de la obediencia. Saben, cuando ustedes ven esta porción de las escrituras del versículo 23 al 26, un teólogo afirmó que era como encontrar un precioso diamante en medio de un camino con mucho lodo. Lodoso. El ver cómo este problema que estaba presentando la iglesia de Corinto fue una oportunidad en la cual Pablo les enseñó esta preciosa verdad como lo es la cena del Señor, su significado. Es una verdad tan hermosa e impresionante que se utiliza en medio de un problema que se estaba presentando en la iglesia de Corinto, enseñando el significado y la manera correcta de celebrar la cena del Señor. Y Pablo inicia en el versículo 23 diciendo que él lo recibió ¿de quién? ¿De quién? Ojo, eso es clave, porque es algo que viene de Dios, es algo que viene de Él, es algo que viene del Señor. Fue tomado directamente del mismo Señor Jesucristo. No es una opinión humana, no es una idea de Pablo, sino que es una revelación divina, y es muy importante esta ordenanza debido a ello. Estudiosos creen
que esta carta, la carta a los Corintios, fue escrita antes en cuanto a cronología que los evangelios. Entonces, al afirmar esto, nosotros estamos ante la primera afirmación escrita de la cena del Señor, donde Pablo dice que lo recibió del Señor. Es algo que viene de Dios, es algo que viene de Él, fue tomado directamente del mismo Cristo, de sus mismas enseñanzas, no es una opinión humana. Yo recibí del Señor, pero ¿qué significa la cena del Señor? Cuando Cristo habla acerca del cuerpo, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere literalmente a que tenemos que comer el cuerpo de Él? ¿O lo hace de una manera figurada, representando algo? Vamos a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 48. Y en esta porción, desde el versículo 22, Jesús estaba enseñando acerca de que Él era el pan de vida. Y mire lo que dice el versículo 48 de Juan 6. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Mire lo que respondieron los judíos en el versículo 52. ¿Cómo puede o preguntaron, cómo puede darnos a comer su carne? ¿A qué se refería Jesucristo cuando decía todo esto? Y mire, todo en el capítulo 6 del versículo 22 adelante, mire, una página atrás, en el versículo 29, dice que Jesús le respondió, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en el que Él ha enviado. Versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed o nunca tendrá sed. El que cree en mí. Versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Versículo 47, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Versículo 53, Jesús responde a la pregunta de los judíos diciendo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué, iglesia? Y yo lo resucitaré en el día final, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La unión con Cristo, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, sí mismo, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Entonces esto representaba algo. Y usted puede ver cómo a lo largo de Juan capítulo 6 del versículo 22 en adelante, Jesucristo les dice, el que cree en mí tendrá ¿qué? Vida eterna. Entonces, amados hermanos, la vida eterna es creer que Dios vino en carne humana, murió en una muerte en lugar de mí, de forma sacrificial, expiatoria, por causa del pecado.
La salvación, amado hermano, solo viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo, Dios encarnado, se encarnó en un cuerpo humano, y cuando los hombres creen en Jesucristo, reciben la vida eterna. Pero estas personas creen en el Hijo de Dios porque tienen fe. Y esta fe solo es posible porque Dios los escogió. ¿Por qué el cristiano puede creer en Cristo? Porque Dios les escogió, Dios les hizo nacer de nuevo, tienen vida. Estaban muertos en sus delitos, estaban muertos en sus pecados, eran cadáveres andando, pero Cristo les dio vida. Dios los hizo nacer de nuevo y ahora creen en Él, en su obra. Entonces, amados hermanos, concluimos que se refiere a algo simbólico. Volvamos a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y es curioso porque dice, después de los dos puntos, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado. Y saben, hermanos, aquí vamos a entrar un poquito acerca de a qué se refería en eso. ¿En qué momento Jesucristo estaba celebrando la cena del Señor? Porque acá con esta palabra, la noche que fue entregado, nos hace referencia, en primer lugar, nos da un precioso contraste que no quería pasar por alto. Porque fue la noche en el que él fue entregado. ¿Entregado por quién? El maestro fue entregado por Judas, uno de los que se encontraba cenando con él. Y es curioso porque en esa misma mesa donde estaba experimentando perdón y vida, había también traición, pecado. Es este contraste, es el que yo quiero poner en su mente en este momento. Jesucristo experimentó traición, sufrimiento, dolor para cumplir la voluntad del Padre. Y establece este contraste entre algo horrendo, como la traición de Judas, con el pecado, con algo glorioso como el amor de Cristo. Su entrega sacrificial, innegable, a hacer la voluntad de su Padre por amor a los escogidos. Pero también nos da un marco histórico en el que se desarrolló este precioso evento. ¿Sabe lo que estaba celebrando Cristo en ese momento, amado hermano? La noche que fue entregado, la Pascua. Y la Pascua es una tipología. ¿Es algo casual esto? ¿Que se haya dado en el momento de la Pascua? Pues no. Dios lo había orquestado para que sucediera de esta manera. Para que tengamos una idea, amados hermanos, la Pascua era celebrada por los judíos una vez al año en el mes de Nisan, 14 de Nisan, donde ellos recordaban ese éxodo cuando Dios los libertó de Egipto al pueblo judío. El pueblo de Israel, como ustedes saben, había estado alrededor de 400 años en esclavitud, y Dios, como usted puede ver en el Éxodo, por medio de las plagas, él golpeó al pueblo de Egipto y cada una de sus deidades, siendo la última plaga la muerte de los primogénitos, y eso usted lo puede ver en Éxodo capítulo 12. Y la única forma como la muerte no iba a llegar a los primogénitos de Israel era matando a un cordero sin mancha, a un cordero sin defecto.
Entonces Dios había dado una indicación al pueblo de Israel que ellos debían de matar a ese cordero. Ellos iban a ocupar la sangre de ese cordero, iban a pintar los postes, los dinteles, o sea, el marco de la puerta, y la muerte no iba a llegar a los primogénitos de Israel. Porque cuando la muerte pasara, al ver esos postes manchados, a ver esa sangre, no iba a llegar a los primogénitos. Iba a pasar por alto esa casa. La Pascua. Esa noche el pueblo de Israel comía la carne alzada al fuego, con pan sin levadura, con hierbas amargas. Éxodo 12:8 lo dice. Dios estableció esa fiesta que incluso en la actualidad muchos judíos ortodoxos la celebran. La Pascua era una celebración del poder de Dios, librándolos de la esclavitud de Egipto y llevándolos a una tierra prometida. De igual manera, Dios nos saca de la esclavitud del pecado y nos mete al reino de su Hijo. En otras palabras, Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro libertador, amado hermano. ¿Cómo se celebraba la Pascua? Fíjense que, en primer lugar, era presidida por el padre o el patriarca o una persona de la familia. Y esta celebración, eh, durante la celebración, se tomaban 4 copas. La primera copa, bueno, las 4 copas contenían vino tinto rojo y representaban la sangre del cordero en la Pascua de Egipto. Entonces, pasaba la primera copa y todos los de la mesa tomaban vino de esa copa. Luego de la primera copa, se tenía como un entremés. Se comían hierbas amargas en alusión a la aflicción, al sufrimiento del pueblo de Israel en la esclavitud, que estaban esclavos en Egipto. Y era ese como un entremés, se tomaba con una salsita de frutas. Después de las hierbas amargas, el padre o el patriarca o la persona que estaba a cargo explicaba la Pascua, que representaba, explicaba que se debía de comer porque Dios lo había ordenado de esa manera, porque Dios había pasado por alto la muerte de los primogénitos de Israel. Luego de haber explicado lo que es la Pascua, ojo, yo no sé si ustedes han tenido la curiosidad de leer en los evangelios cuando hablan acerca de la cena del Señor. Siempre cuando termina todo dice y cantaban himnos. Cuando estaban durante la Pascua, después de la explicación, cantaban el Jalel, donde viene la palabra aleluya, del Salmo 113 al Salmo 118. Luego que daba la explicación de la Pascua, se cantaba el Salmo 113 y el Salmo 114. Y después de haber cantado himnos, se pasaba a la segunda copa, donde el padre también tomaba el pan sin levadura y daba gracias a Dios, lo partía y se lo pasaba a todos. Luego de haber tomado la segunda copa y haber partido el pan, ojo, usted en el versículo 23, después de que dice la noche que fue entregado Jesucristo, ¿qué dice? Tomó el pan y dijo, estaba en este momento de la Pascua. Después de haber partido el pan, se comía la comida de la Pascua. Por eso después usted ve en el versículo 24, en el 25, que después de haber cenado, Cristo vino y tomó la copa. Después de la comida de la Pascua, pasaba a la tercera copa, o también llamada la copa de la bendición.
donde oraba, le daba gracias a Dios y tomaban de ella. Después de esta tercera copa, la copa de la bendición, se cantaba la segunda parte del Jalel. Salmo del 114, 115 hasta el Salmo 118. Y es curioso porque esta copa fue la que Jesús utilizó como símbolo de su sangre derramada por el pecado. Y con esta copa él instituyó la Santa Cena y apartó esa copa como símbolo de la bendición de la salvación que existe en él. Finalmente, después del cántico del Salmo 114 al Salmo 118, antes de la despedida, la cuarta copa era tomada para celebrar el reino venidero. Vamos a Corintios, ya habiendo hablado un poco acerca de la ceremonia de la Pascua. Mire lo que dice el versículo 23. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, él tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Luego en el versículo 25 es curioso porque dice: de la misma manera tomó también la copa después de ¿qué? La comida pascual, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Jesucristo sabía lo que estaba haciendo. Él estaba diciendo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Dice que representa su sangre. Dice que el Señor Jesús, que es esa sangre, es derramada por vosotros. Jesucristo, en otras palabras, le estaba diciendo: eso que ustedes celebraban como la Pascua, solo era una tipología. Ahora viene el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba anunciando algo más glorioso, que era la cena del Señor, el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ustedes piensen en Dios como Salvador, no deben de recordar Egipto, deben de recordar, porque eso de Egipto era una figura de lo que iba a venir. Ahora, cuando recuerden la salvación del Señor, recuerden el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Es por medio de ese sacrificio que Él nos da una nueva vida, nos da vida eterna, libertad de la esclavitud del pecado, reconciliación con Dios mismo. Versículo 24. Dice que después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y este es un recordatorio, hermano, también de la encarnación de Cristo. Dios hecho hombre para el perdón de nuestros pecados. Es una referencia a su propio cuerpo que dentro de poco será entregado al sufrimiento y a la muerte. Jesucristo es verdaderamente hombre. Cuando nosotros afirmamos la naturaleza humana de Cristo Jesús, estamos hablando que Él nació, Él creció, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él se agotó, Él tuvo sueño, Él experimentó dolor, Él experimentó el sufrimiento, fue tentado y experimentó la muerte. Jesucristo es verdaderamente hombre. ¿Por qué? Para que Él sea el sumo sacerdote perfecto. Hebreos 2:17 y 18 dice: por tanto,
tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué precioso. Dios estaba reconciliando en Cristo. ¿Quién? A él mismo, Dios. ¿Con quién? Con el hombre. Jesucristo encarnado. Pero dice ahí que este es mi cuerpo. ¿Para quién es este cuerpo? Dice que es para ustedes. O también dice, es para vosotros. ¿Qué le recuerda esta frase, amado hermano? Si no es Isaías 53:12, cuando dice que Él llevando el pecado de muchos e intercediendo por sus transgresores. Un fuerte favor de los demás, donde se invitaba a participar de su significado y también de los beneficios de esa muerte. Amados hermanos, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario en sustitución de nosotros. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz del Calvario. Somos pecadores. La paga del pecado es que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. La obra de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por eso debemos de recordarlo una y otra vez. Por eso es que dice al final del versículo 24: hagan esto en memoria de mí. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo ese sufrimiento, angustia, aflicciones, para ser el sumo sacerdote perfecto, que tiene empatía, a quien acudir en cualquier momento. Mi cuerpo, dice, es entregado por vosotros, por ustedes. A memoria algo, y es remontarse a ese acontecimiento y traer todo a la presencia de tu manera que estoy viviendo conscientemente de esa realidad como cristiano. Amado hermano, ¿tú estás consciente de la obra de Cristo Jesús en tu vida? ¿Vives de acuerdo a eso? Y es a eso que nos invita a reflexionar y a meditar este versículo 24, 25, 26. ¿Estoy viviendo de acuerdo a esta realidad de la obra de Cristo en mi vida? ¿Estoy consciente de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Este es mi cuerpo, dijo Cristo, que fue entregado por ustedes. Recuérdalo, recuérdalo. Recuerda que yo te saqué de la muerte, del lodo. Yo te di libertad, te di salvación, te di justificación, te reconcilié con Dios mismo. Recuérdalo en memoria de mí. Versículo 25 dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La tercera copa, la copa de la bendición. Ya se había comido la Pascua, pero dijo algo muy interesante: que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
En el griego la palabra pacto es diateke y significa testamento, también pacto. Pero Jesucristo dijo algo, que este pacto era ¿qué? ¿Cuál es la característica de este pacto? Era nuevo. Este es el nuevo pacto y Jesús lo identifica la copa de su sangre en términos del pacto. Recordemos que el antiguo pacto era o fue rociado con la sangre de un animal, pero este nuevo pacto es por medio de la sangre de quién, de un animal. Es la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sangre de Cristo Jesús. Al decir que es un nuevo pacto, está dando por viejo al antiguo. Como dice Hebreos 8:13. Vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 13. Dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de novia rociada sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso, dice, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados, reciban la promesa. Pero esta promesa es de qué? De la herencia, pero es una herencia. ¿Cuál es la característica de esa herencia, amado hermano? Es una herencia eterna. Porque donde hay un testamento, es necesario es que ocurra la muerte del testador. Versículo 17. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, pues que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se ignoró sin sangre. Versículo 19. Qué precioso. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua y lana escarlata y sopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios le ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo a ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, que dice iglesia, no hay perdón. Versículo 23, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos de una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y aquí hace un hermoso contraste
el autor de la carta a los Hebreos. Y les dice, ese sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan? Los sacerdotes tenían que hacer sacrificios uno tras otro, tras otro, tras otro. Unas veces al año tenían que hacer sacrificios también. Eso solo era figura de lo que iba a representar, era una sombra de lo que iba a ser, porque Cristo Jesús se iba a presentar una vez para siempre como sacrificio vivo. Él iba a morir en la cruz del Calvario para que nosotros, sus hijos, tuviéramos la herencia eterna y la vida eterna, que solo se encuentra en Él. Dios estableció el nuevo pacto con la sangre de Cristo derramada una vez para siempre. Él es el mediador de este nuevo pacto. Y este pacto tiene mejores promesas, lo dice en Hebreos 7:22 y 8:26. Entonces, cuando dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, se refiere a ello. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel que los iba a sacar de la esclavitud de Egipto, que la muerte no iba a pasar sobre sus primogénitos si ellos colocaban en los postes y dinteles, en el marco de la puerta, la sangre de un cordero sin mancha, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22, lo acabamos de leer. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a observar, es que a lo largo del Antiguo Testamento era necesario sacrificar animales para ratificar la promesa una tras otra vez. Todo el tiempo el pueblo de Israel lo hacía, renovaba esa promesa, pero viene Jesucristo y dice que hay un nuevo pacto en su sangre, porque era necesario la muerte del testador para que tuviera efecto el testamento. Hebreos 9:16. Es por medio de la sangre de Cristo que el nuevo pacto es una realidad en el creyente. Dios va a perdonar todos los pecados de una vez y para siempre en Cristo Jesús. Él terminará ese sistema sacrificial por siempre. Esto es algo nuevo. Yo les daré mi ley en sus mentes, les daré mi ley en sus corazones, les daré mi Espíritu Santo en sus corazones. Vida eterna para siempre. Este es el nuevo pacto ratificado en la sangre de Jesucristo, donde hay perdón y vida eterna. ¿En quién? En Cristo. Yo soy el pan de vida, lo acabamos de leer en Juan capítulo 6. Cree, cree, cree. Cada vez, iglesia, que celebramos la cena del Señor, recordamos su obra redentora, su resurrección, su promesa que va a estar con nosotros siempre. Su segunda venida, nosotros estamos esperando su segunda venida y ya vamos a entrar en eso. Comunica esa gracia santificadora para los cristianos que comemos y bebemos en fe por nuestra unión en Cristo. Y eso se refleja también en la unidad y en el amor los unos con los otros. Nosotros somos su iglesia. La iglesia de Cristo fue comprada por la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Versículo 26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pablo está dando aquí una preciosa afirmación y dice que todos aquellos que comen el pan y beben la copa, ellos están proclamando la muerte del Señor, porque es por medio de su muerte
que Cristo nos hizo partícipes del nuevo pacto. Proclamamos, en otras palabras, el evangelio de Jesucristo. Y es eso lo que debemos de tener en mente, hermanos. Debemos de recordar esa obra redentora en Cristo Jesús. Pero también debemos de recordar que nosotros somos benefactores de la gracia del Señor. Hay muchos beneficios que tenemos debido al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando participamos en la cena del Señor, estamos reconociendo la unidad que tenemos todos en quién, en Cristo Jesús. Sin Cristo esta iglesia no existiría. No existiría. La razón por la cual nosotros nos estamos congregando, hermanos, es por Cristo Jesús. Proclamamos el evangelio. Cuando los corintios se reunían ellos a celebrar la cena del Señor, ellos estaban ofendiéndose los unos a los otros. Estaban negando precisamente el punto central de su muerte, que era crear un pueblo para su nombre, en el cual ya no existirían divisiones ni distinciones basadas en la condición caída del humano. Como cuerpo de Cristo estamos caminando en una unidad que proclama la verdad sobre quién es nuestro Salvador, quién es nuestro libertador, quién es nuestro amo y Señor Jesucristo. Y eso había pasado por alto en la iglesia de Corinto. Y ahora esta personita que está acá, este hermano que está aquí, es un hermano en la fe que Cristo compró en la cruz del Calvario. Y eso nos debe de llamar a nosotros a reflexionar y a meditar en lo que representa la iglesia para mí, en lo que representa la comunidad de creyentes para mí. ¿Qué tanto usted reflexiona en ello? Y no estoy hablando de las cuatro paredes cuando hablo de la iglesia. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Que Dios nos ha mandado acá a que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué cree usted que Dios nos dice eso en su palabra? Perdónense, ámense, tengan preferencia por los otros, porque somos pecadores. Y el pecador tiende a enfocarse solo en uno mismo, en el egoísmo. Como iglesia de Cristo, nosotros estamos siendo santificados día con día a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Van a haber pleitos, van a haber discusiones, van a haber, sí, hermano, van a haber actitudes pecaminosas, sí, hermano, sí, hermana, va a haber. Pero la manera como esto me afecta a mi vida, ahí es donde yo puedo hacer algo. Porque no se trata de ti, se trata de la obra de Cristo. No se trata de quién eres tú, se trata de quién es Él. Se trata del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú piensas que estás sufriendo mucho? ¿Tú piensas que estás siendo muy afligido, muy emproblemado? Piensa en Cristo. Ese es el sufrimiento. Todo lo que Él experimentó, su dolor. ¿Usted ha leído ya lo último de los evangelios?
Cuando Cristo Jesús fue vituperado, humillado, se burlaban de él. Le decían, este estaba diciendo que iba a venir a salvar y ni él mismo se salva. Fue azotado, fue humillado, fue escupido. Pero él sabía y se sometió a la voluntad del Padre. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le decía. Y la gente se burlaba de él. A Elías está hablando para que venga. Porque el Padre estaba derramando toda su ira en él. Y esa ira era para mí. ¿Qué tanto atesoras esta verdad, iglesia? Porque si en realidad atesoraras la cena del Señor de esta manera, pasaras por alto la ofensa, dieras con mayor importancia a la iglesia del Señor, estuvieras más preocupado por la vida de tus hermanos. Es Dios mismo el que nos ha llamado a su pueblo para proclamar las verdades de Él. Somos el pueblo, somos la comunidad de creyentes. Y cada vez que venimos aquí a congregarnos, alabamos su santo nombre, porque es en Él que nosotros tenemos vida. Versículo 26 dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Se puede ver las implicaciones de la cena del Señor en el pasado. De recordar la obra de Cristo en el presente, somos benefactores de muchas y preciosas promesas, como dicen Hebreos. Y en el futuro, en el versículo 26, proclaman la muerte del Señor hasta que Cristo venga. Es una espera, una cena a la espera de su venida final. Todavía guarda un futuro para todo el pueblo de Dios, la esposa del Cordero. Su iglesia espera la segunda venida de su esposo. Su iglesia está expectante al día de cuando Cristo vuelva y estemos para siempre con Él. Como cristianos no podemos esconder o suprimir ese anhelo por estar con mi Señor. Debemos de proclamar su muerte, su resurrección y su regreso. Ven, Señor. Como cristianos debemos de recordar constantemente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su muerte nos dio vida eterna, reconciliación con Dios. Su Espíritu Santo nos hizo parte de un nuevo pacto por medio de su sangre, en donde su ley está impreso en nuestros corazones y en nuestras mentes, como dice Jeremías 31:33, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La salvación por medio de la muerte de Cristo nos ha dado una familia en la fe, una iglesia a la cual amar mientras esperamos su venida. Gloria a Dios por ello. Cada vez que ellos finalizaban con la cena del Señor,
Incluso los judíos, cuando estaban en la Pascua, terminaban diciendo Maranatha, Maranatha, que significa ven, Señor. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado una familia en la fe donde crecer, y una iglesia donde congregarnos y crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Y por qué puedo decir que la iglesia es mi familia? Porque todos pertenecemos al mismo Padre, que es Cristo Jesús, el pastor de pastores y Rey de reyes y Señor de señores. Y si Dios en su gracia nos ha permitido estar en la misma iglesia, en la misma comunidad de la fe, gloria a Dios, hermanos, porque somos ovejas de su redil y vamos a ir creciendo siempre a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Alabado sea el Padre. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.